como en nuestra página web, @RCR750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, bienvenido. Gracias, Daniel Lara. Oye, tienes hoy una voz como edulcorada, una voz como muy Estoy pausada. modulando, estoy intentando modular mejor mi voz. Estoy ¿Pero por qué? Porque intentando. hoy es el día de San Valentín. Hoy Por es eso el es día que está de bailar San Valentín. Es decir, usted San la Valentín. samba tiene que bailarla así lentín. Pero Samba también, para ti, como tú Carlos sabes que Santana. esta mañana, samba para ti y para ti también. Esta Ujú. mañana, bueno, hubo todo un evento ayer en España que tú cubriste también con el resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Ujú. Y yo religiosamente leo, sigo la política española y tengo referentes para saber qué piensa este, qué piensa aquel, qué piensa este, titular de este, titular de aquel. Y entonces esta mañana escucho en vivo a Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Federico Jiménez Los Santos me sorprende, a Federico Jiménez Los Santos, que es un hombre de vasta cultura, da una explicación y dice, hoy todo el mundo va a celebrar el día de San Valentín, pero nadie va a recordar a San Valentín. Y me entero de la historia de San Valentín por boca de Federico Jiménez Los Santos. A ver, Cuenta que cuenta. San Valentín es un mártir, claro, es un sacerdote, mártir que hacía una cosa que era delito en los primeros años del cristianismo. Estamos hablando de, de los primeros 2 siglos del cristianismo, aún en el Imperio Romano. Casaba a gente que se quería voluntariamente casar, es decir, casarse por amor. Y el Señor casaba a legionarios que se querían casar y no tenían el permiso del emperador, y entonces había gente casada por ahí. Él entonces casó, parece que uno de sus últimos delitos fue que casó a un legionario con una plebeya y que tenían un hijo, y él solamente los casó, sino que les bautizó el niño, porque el niño no podía vivir en pecado y ellos tampoco. Y eso no le gustó al emperador, y el emperador lo llamó a capítulo y le exigió que se arrepintiera, y él dijo que no se podía arrepentir de prodigar la bendición a las uniones maritales que se le presentaran por el camino, porque era su deber. Y el emperador lo decapitó. Entonces, fíjate, esa historia trágica, ¿no? Entonces, De un es día tan, supuestamente tan bonito. O interesante. sea, pero este integrante de la Iglesia Católica entonces tenía vocación de lazarillo, ¿no? ¿Cómo es que le llaman a esto cuando son que son casanderos? ¿Cómo es que Casamento, le no, no, llaman? no, él era sacerdote, hijo, él era Casamentero, era un casamentero. no, no era casamentero, él era sacerdote Ajá. y daba el sacramento del santo matrimonio a quien se lo Ujú, pedía, sin permiso de la autoridad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque basado en aquel adagio bíblico donde se relata, ¿no? Que Jesús de Nazaret, al ser tentado por alguien que le lanzó una moneda y le preguntó por aquello de si el César estaba o no estaba en la moneda. Y palabras más, palabras menos, el Señor le dijo, dale a Dios, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y bueno, por ahí se fue el asunto, ¿no? Y entonces a San Valentín lo decapitaron, chicos. Entonces imagínate, es santo y mártir de los primeros años de la iglesia cristiana. Imagínate tú qué manera, ¿no? De entrar al santoral. Por eso es que nosotros nunca vamos a ser santos, ni Omar Hernández, porque yo no estoy dispuesto a que me martiricen, me estoy torturando, me estoy cortando la cabeza o cualquier otra parte de mi cuerpo, como Santa Lucía, que se sacó los ojos. O sea, ujú. no, o Santa Bárbara, que Bueno, hay santos que han hecho cosas. San Francisco de Asís, que era rico de cuna, uh-huh, y un buen día se cansa de la vida material y entonces se va al uh-huh. monte a hablar con los animales y se lleva un sayo nada más, y entonces nada, y queda a pie descalzo, pues ahí se hace Así. al monte y entonces, sí, esa es la historia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era millonario, los padres de San Francisco eran millonarios, Y y abandonó él, la fortuna para las irse con el pueblo. posesiones, él dice, se va y va a hablar con los animales. Es ese santo que se ve a veces, la gente no lo sabe. San Francisco lo muraliza mucho hablando con las cabras, con unos conejitos y tal. Mi tía María Teresa, seguramente se va a enterar que voy a decir esto, es muy devota de San Francisco.
Yo me gradué de bachillerato en el Colegio San Francisco de Asís, en Caracas. Imagínate, imagínate. Entonces yo soy medio franciscano. Yo me imagino, claro, claro. María Corina es franciscana, un poco también. ¿Por qué María Corina es franciscana? Bueno, porque la inspiración de San Francisco, ¿no? Porque habla con los animales. Bueno, también, ¿no? Puede ser. Bueno, le tocó hablar en alguna oportunidad con Ramos Alú, con Rosales. No, y con Chávez, ¿no te acuerdas? Con Chávez, con Bush. Y Chávez lanzó aquel rebuzno. Usted está fuera de rango. Águila, no caza mosca. Mira, el día de San Valentín pasan, tú hablas del mártir, santo y mártir, ¿no? San Valentín. Pero es que el día de San Valentín han pasado tragedias también, un poco más para acá en la historia. Fíjate que en la historia del crimen organizado en los Estados Unidos es famosa la masacre de San Valentín. ¿Cuál es la masacre de San Valentín? El año 29... que por cierto, creo que es el año del crack, de la crisis económica generalizada en el sistema financiero de los Estados Unidos, Al Capone, que no era tan famoso hasta ese momento, se hace famoso porque el tipo dice, yo estoy aquí, yo soy más que los demás, y entonces organiza una matanza colectiva donde se quitó la competencia en un ratico. ¿Cómo lo hizo? El tipo agarró la banda de él, la disfrazó de policías, allanó las tabernas y los garitos estos que tenían, porque recuerden ustedes que estamos en la época de la prohibición, ¿no? Del licor, sobre todo del whisky. Cosa terrible, prohibir el whisky, cosa tan horrible en los Estados Unidos. Dictadura. Y el tipo agarra, ustedes ven las películas, o sea, montaban, esa era la época donde la gente hacía whisky en una bañera. Agarraban una bañera y tal, y empezaban a batir, a fermentar whisky, a mezclar y tal. Ese whisky de la prohibición. Bueno, había estos garitos que generalmente eran subterráneos, eran los sótanos de los edificios y tal, y él tenía ubicados varios donde iban a estar jefes de varias familias criminales en Chicago que le hacían sombra, pues, y el tipo dijo, hasta aquí llegaron, y el tipo Daniel se raspó a toda la competencia en una sola noche. Se conoce ese día como la masacre del día de San Valentín. La masacre del día de San Valentín. Bueno. El 14 de febrero del año 29. Estamos casi 100 años de eso. Bueno, pero ¿y tú no te acuerdas? ¿Y tú no te acuerdas todo lo que ocurrió el 14 de febrero del año 2014? Lo recuerdo vívidamente, Daniel, porque en la esquina de la casa, claro, yo estaba viendo la Candelaria todavía, ahí mataron a alguien ese día. Claro. Bueno, además de que mataron a Basile en la Candelaria, ¿no? En plena Candelaria. Sí, pero a Basile lo matan el 12 de febrero. El 12. Bueno, el 14, que eran... Pero acuérdate que el 12, y entonces ocurren las muertes del 12, que llaman, o sea, que encienden las calles el 13 y el 14, pero el 14 hubo una represión horrible y unos hechos terribles. Y a los días es que se entrega Leopoldo, ¿no? Leopoldo se entrega a los días, correcto. Porque ya después yo estuve ahí, por cierto, en la entrega de Leopoldo, yo estuve allí. Sí. Me acerqué porque yo quería ver. Yo dije, no, esto no puede ser. A mí me están engañando. Yo cuando estaba en Venezuela y podía ir a un sitio donde decía que está pasando, yo iba a verlo con mis propios ojos. Y me metí en algunos problemas con eso. Yo fui cuando Leopoldo se entregó, estuve ahí, lo vi, yo dije, oye, si se entregó, te loco, ¿no? Cuando Leopoldo lo devolvieron para su casa. Fuiste. Estuve ahí, claro. Viste ese poco de periodistas nariciadores ahí en la casa. No. Y al que estaba de guachimán en la puerta, decidiendo quién entraba y quién no. ¿Quién era? El muchacho, Roberto Smith. Roberto Smith era el portero. Roberto Smith era el que estaba en la puerta diciendo que hay tal cual como un portero de discoteca, diciendo quién entraba y quién no, y había gente de voluntad popular. ¿Estaba Quilú en esa época, Roberto? Nunca lo he estado, pero había gente de voluntad popular, supuestos jefes, que iban y Roberto les decía, ay, aquella sonrisa, oye, ¿cómo no? Mira, no, en realidad no puedes entrar, él te llama después, esto no, la cosa no es así, hermano, ahorita, bueno, y discúlpame, pero porque yo estoy... Roberto es un tipo simpático, ¿viste? Roberto es simpático. Sí, chico. Sí, es tratable, no sé, yo cuando lo conocí, que tú lo invitaste para la emisora, el programa que hicimos con él, me pareció un tipo bien agradable. Sí. Tú no viste hablando de otra cosa, cambiando un poco el tema, ¿no has visto la película, el documental en Netflix, El estafador de Tinder? Claro, vale, gocé un mundo. Bueno, volviendo entonces a Roberto Smith.
Él estaba en la pero él está puerta, en ¿no? Tinder también. No, él estaba en la puerta de la casa de los pueblos. Hubo otro tema en el que yo también me fui. Cuando había marchas, ¿verdad? Que salían de ahí del paraíso, yo me iba a ver. Cuando la cosa salía, a ver cómo era, a ver cómo cuánta gente hay aquí. Cuando había cosas. Tú a veces saludabas, hacías como saludaba a Luis Herrera. Te parabas en la puerta y hacías como es. También, porque cuando hubo las cosas en 2017, que había cosas, guarimbas, cosas locas, yo me llegaba a los sitios. A ver la cosa por ahí. Y a veces me encontraba gente. Me acuerdo que una vez yo andaba, me metí por allá por las Mercedes, ¿vale? Una vez un incendio. Y había guaya, y había cosas, y había un bicho por aquí, bicho por allá, unos bichos disparando por arriba. Era una cosa terrible. Y en medio de eso me acuerdo que me conseguí al señor del papagayo, con su papagayo por ahí, ¿verdad? Y me dijo, caballero. Y yo, oye, bueno, recuerdo que una vez también cuando el plebiscito del 2017, que asesinaron a la enfermera Scott en Katia, allá fui a tener también. Vivo y directo. En la avenida Sucre. Claro. Que hubo, por cierto, un grupo de gente no voy a decir quiénes, pero políticos que estaban allí encerrados en una camioneta con los vidrios ahumados. Sí. Y entonces cuando ella lo hizo, oye, Daniel, que tú andabas por allá a pie, qué peligro. Y yo, ¿qué peligro? ¿Qué? Yo ando todos los días, me paro. Yo siempre andaba a pie. Para empezar, siempre andaba a pie. Número uno. Y número dos, ese es el sitio donde me deja la camioneta cuando sube a Caracas. Desde que empecé a subir a Caracas. A mí la gente siempre me decían, cuando tenemos que irnos al corte, me decían, oye, Daniel es loco, ¿cómo Daniel anda en autobús para arriba y para abajo en la huella? Bueno, ¿en qué iba a andar? ¿En qué iba a andar en mula? Del pueblo. ¿Tenía carro? Tú con lo que te pagaba el chavismo por estar infiltrado en la oposición mínimo Mercedes-Benz. Mínimo, ¿verdad? Ahí anda tú, ¿ves cómo se cae la mente? Yo andaba en autobús, a veces andaba en taxi, a veces me daban la cola, pero yo andaba en autobús, ¿qué iba a hacer yo? Y había mucha gente que me veía y se sorprendía y decía, que se me encontraba, hay gente que escuchaba el programa y decía, ¡ay! Daniel, imagínate que imagina yo encontrarte en un autobús. Yo le dije, bueno, en un taxi no me ibas a encontrar, o en el metro. A veces se me acercaba y me decía, ay, caballero, estás montado en el metro, saludos, ¿cómo estás? Y yo viendo aquí en el metro. Aquí, como dice un amigo, en este valle de lágrimas, nosotros nos vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y hoy día de San Valentín se vive todavía los efectos del tepuyazo. Oye, qué feo suena el tepuyazo. Bueno, pero feo es todo. No, feo suena, feo se ve, feo simboliza. Feo todo es feo. El tepuyazo. Son feos no los dos, son feos todos son así feos. es. El tepuyazo empezó la semana pasada irrumpiendo como una piedra contra la vitrina de esa Venezuela que todavía tiene
santos, vacas sagradas, etcétera. Y por supuesto, además, como un escándalo necesario para la maquinaria del régimen ocultar todo lo que le molesta que se discuta en realidad. La muerte del niño en Trinidad ha pasado a un segundo plano. El fiscal que revisa el Twitter cuando se trata de los temas en tendencia no se entera de lo que pasó en Trinidad. Ese tema lo dejaron ahí amarrado y bueno, dentro de unos días se olvidará. Pero el tema del tepuyazo adquirió digamos, un nuevo cariz por dos eventos en particular. Lo primero es por la impertinencia de la impunidad de Osmer Sousa en salir a decir, a defenderse, según, diciendo yo sí, y si me vuelven a invitar vuelvo a ir, y todo aquello. Osmer Sousa ha sido el único de los involucrados que ha salido con la desfachatez que a ellos los caracteriza en privado, pero él ha salido en público, porque él se siente impune, porque considera que, bueno, que él puede hacer lo que le da la gana en Venezuela. Y parece que es así, porque se ha escapado de varias y se ha mantenido impune todos estos años. Ya veremos en qué terminará eso. Pero las esperanzas de cierta gente estaban puestas en lo que tendría que decir Santa Valentina Quintero, porque Valentina Quintero es hoy día de San Valentín, está celebrando su santo. Y Valentina Quintero es una especie de santa, ¿verdad? Para alguna gente, porque en Venezuela, Venezuela tiene más santos que el Vaticano. Venezuela hay unas vacas sagradas a las cuales se les permite todo y se les oculta todo, a las cuales nunca se les critica, a los cuales nunca se equivocan, los cuales son infalibles y cuyo ruido, el ruido que generan en algunas ocasiones, siempre es soslayado por la inmensa maquinaria que machaca cualquier crítica. ¿Cómo te atreves tú a decir eso de Ular Pietri? ¿Cómo te atreves tú a hablar así de Valentina? ¿Cómo te atreves tú, por Dios, el cardenal, el monseñor? Ese es el tipo de cosas. Semana pasada murió el monseñor Ocando Llamarte, fundador del canal Niños Cantores del Zulia. Una obra interesante, la obra de los Niños Cantores del Zulia. Pero a mucha gente se le olvidó al momento de su muerte que dentro de su biografía no solamente está la construcción de esa obra que fue Los Niños Cantores del Zulia, sino que también está su adscripción al chavismo desde bien temprano. En medio de su pelea en contra del arzobispo Ovidio Pérez Morales, en medio de su pelea en contra del gobierno de Rafael Caldera, el señor aterrizó tanto en el chavismo que en la venezolana de televisión del chavismo se retransmitía su programa Ángulos, donde ni una crítica se le escuchó jamás al chavismo. Por lo tanto, eso también debería contarse en la biografía de Monseñor Ocando Llamarte, fallecido hace unos días. Pero ¿cómo te atreves tú a decir esas cosas de Monseñor Ocando Llamarte? Bueno, sí me atrevo, porque yo no creo en vacas sagradas y considero que las biografías hay que leerlas completas, porque si no, no es biografía, es propaganda. Ular Pietri, Ular Pietri, un santo varón, el señor Ular Pietri. Bueno, pero dentro de la biografía de ese santo varón que era Ular Pietri, hay que contar todo el resentimiento que mantuvo toda su vida en contra de la democracia, porque la instauración de la democracia le impidió a él ser presidente. Y además de eso, cuando la democracia se instauró, no pudo ganar unas elecciones a la presidencia, en las dos ocasiones en las que se lanzó. Además de eso, Ular Pietri fue un hombre desplazado del poder, y el régimen del cual él formó parte, que ni era democrático, ni era honesto, bueno, fue barrido. Que los que vinieron después de él fueron mejores o fueron peores es otra discusión, pero el señor formaba parte de un régimen caído y él se dedicó a defender ese régimen sin ningún bemol. Además de eso, el señor Ular Pietri fue condenado por un tribunal de responsabilidad administrativa y allí se demostró con sentencia firme que el señor se había enriquecido de forma ilícita, pues los bienes que poseía no coincidían con los ingresos que había percibido en el tiempo en que fue funcionario público. Entonces, si tú fuiste durante 10, 15 años funcionario público y ganaste 1,000 bolívares al mes, ¿cómo se explica que tengas bienes de 2 millones de bolívares?
cuando ni siquiera una herencia cursa en el intermedio. Se demostró, pero San Uslar Pietri, ¿cómo te atreves tú a decir eso? Bueno, me atrevo porque es la verdad. Por supuesto que hay defensores por allí. No, porque Uslar, ¿cómo te ocurre? No. Y al final terminan con siempre la misma frase. Bueno, ellos robaban, pero hacían. Ojo, y esto puede hablarse también de Rómulo Betancourt, puede hablarse también de Carlos Andrés Pérez, puede hablarse también de Rafael Caldera, de cualquiera. Bueno, porque Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, sí, claro, cómo no. Pero de que se cometieron errores. Ay, sin duda alguna. Uno de los grandes errores de Rómulo Betancourt, desde mi punto de vista, fue el haber permitido que el partido que él fundó cayera presa de las controversias internas antidemocráticas que al vulnerar la democracia interna dentro del partido que él fundó, se vulneró luego la democracia a nivel nacional. Tan sencillo como eso. Carlos Andrés Pérez se dejó tumbar. Se creyó Carlos Andrés Pérez y se dejó tumbar. Pero respecto al Tepuy... Y además de eso se metieron tanto Carlos Andrés Pérez como Rafael Caldera en el tema de la reelección, que fue una cosa nefasta para el país, y en las manos de Caldera y en las manos de Carlos Andrés Pérez, gracias a ese temita de querer ser el presidente y candidato todo el tiempo, bueno, Venezuela vio los peores momentos de su democracia y no supieron atajar a tiempo la desgracia que se vivió. De esos pueblos vienen estos lodos. Aquí no podemos seguir teniendo una vaca sagrada. Entonces Valentina Quintero es una vaca sagrada. Ay, Valentina Quintero no, porque es que ella recorrió el país. Pero yo conozco gandoleros que también han recorrido el país. No por eso hay que prender una vela. Autobuseros, vendedores de tela, zapateros, pilotos, aeromosas, taxistas, carboneros. Ay, pero no, pero es que Valentina Quintero. Bueno, ha salido doña Valentina Quintero a defender al señor que hizo la fiesta en el Tepuy, diciendo que él tiene contactos con el régimen, pero que gracias a eso, a la dictadura, dijo él, tiene contactos con la dictadura, pero gracias a esos contactos ha logrado tener ese bello campamento y por esa razón, es decir, con mi enchufado no te metas. Es decir, bueno, mi general roba pero hace. Es decir, bueno, los adecos roban y dejan robar. O sea, no es lo mismo, es exactamente lo mismo. Las vacas sagradas, el prendebelismo nacional. Ay, ahora. Ay, Valentina Quintero, qué traidora. No. Vamos a poner la cosa en contexto. Pero es todo en contexto. Podemos estar construyendo ídolos de barro aquí, porque cuando llueve se viene. O como decía la canción de el cantante favorito, que dice Neomar Hernández, que es su cantante favorito, ¿no? Sabio de papel, cuidado si te mojas. Tal cual. Estos sabios de papel, o como dice aquella canción cubana, ¿no? Estoy hecho de tierra. Si me tiran agua ya tú sabes que me vuelvo fango. Bueno, están hecho de tierra. Y ahí está. Entonces, hay cosas que son evidentes. Yo no las veo. Entonces, aquella cuestión. No, nosotros, mira, tú sabes cómo siento que estamos. Sembrada en Venezuela. Esa es su frase. Sembrada en Venezuela. Yo de Venezuela. Bueno, pero no vas a estar sembrada en Venezuela si tienes que te patrocine. Mira. Pero por favor. Estamos en la previsible etapa, antes de ir al corte, luego seguimos con esto. Estamos en la previsible etapa de el asunto del Tepuy, donde iban a aparecer, pero no se puede negar que esto es una secuencia. Nosotros siempre lo decimos. Siempre llegan ahí, vale. Porque los tiempos en los que vivimos en Venezuela, probablemente en otras partes del mundo también, pero nosotros no estamos hablando ahorita ni de Groenlandia ni de Sri Lanka, estamos hablando de Venezuela. Los tiempos que vivimos en Venezuela ameritan relativismo moral. Y como se amerita relativismo moral, en el caso de mucha gente, no en el mío, no en el tuyo, Daniel, pero en el caso de mucha gente sí, para poder justificar un entramado de situaciones donde hay un maridaje entre medios de comunicación, influencers, políticos, empresarios y una cantidad de gente que se ha hecho a la sombra de negocios oscuros con el Estado chavista, entonces tiene que aparecer el relativismo moral, porque tú a todo lo que tú haces en la vida tú tienes que dar una justificación. Y esa es la justificación que ya asomaba la semana pasada don Osmel Sousa. ¿Qué decía don Osmel Sousa en el video de alguna manera de la explicación pública de por qué él estuvo en el Tepuy? Decía don Osmel la frase mágica, con esa cerrada, ese era el colofón.
¿O es que ustedes me van a decir que si ustedes los invitan, ustedes no van a ir? Y hacía como aquel. O sea, ese caso es la reminiscencia absoluta al relativismo moral que es necesario para justificar ciertas situaciones en este país. Pero yo quiero hacer una reflexión que la comparto con ustedes a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ídolos de barro. Ídolos de barro probablemente en todas partes del mundo. Volviendo otra vez al tema anterior. Probablemente ídolos de barro en Chile, en Perú, en Argentina, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes. Me está sonando el interministerial, porque así son estas ya cosas. Veo, sí, bueno, sí. Contéstale, pastor. No, es que me está llamando Valentina, para que no hable. El teléfono de Batman es ese. Mira, pero el caso es el siguiente. Cuando tú te vas a la historia de Venezuela y revisas, por ejemplo, una cosa recién leía yo en este libro de Luis Castro Leiva, que dice De la patria boba a la teología bolivariana. ¿Qué dice Luis Castro? Luis Castro dice que Venezuela lo que ha sufrido desde que decide ser nación, decide ser república, es la metamorfosis de una religión, porque nosotros pasamos de la religión propia del sistema monárquico, de la religión católica, donde nosotros, bueno, allí se sembraron las bases de la fe venezolana, a la construcción de una religión bolivariana, que es más o menos lo que luego también dijo Carrera Damas en el culto a Bolívar, lo que dijo el propio Elías Pino, que ahora no sé si lo recuerda o no lo recuerda, en sus biografías de Bolívar. Lo que han dicho tantos historiadores, caballeros. Y eso es así, Daniel. Nosotros pasamos de una especie de religión eclesiástica, la de la monarquía, a una religión civil, que es la del bolivarianismo, donde el perfecto ejemplo del incuestionable, el perfecto ejemplo del ser por antonomasia exactamente perfecto es Simón Bolívar. Simón Bolívar no se puede cuestionar porque Simón Bolívar es un tipo que prácticamente tenía alitas. O sea, Simón Bolívar no era un humano de carne y hueso. Simón Bolívar era un tipo que eventualmente tenía el poder de volar, tenía el poder de teletransportarse, tenía el poder de ver 100 años más adelante. Entonces está la gente, la famosa, digamos, el famoso historicismo bolivariano, que es meter a Bolívar en todo, porque todo lo que usted hace con esta religión tiene que incorporar, a juro, a Bolívar, pues en el hecho de que prácticamente desde que nosotros se murió Bolívar, y ahí tienes a Páez, y luego el culto que monta Guzmán Blanco, y luego lo que hace Gómez, y luego lo que hace la democracia civil, nosotros hemos vivido tratando de vincular cualquier obra de gobierno. Aquí inauguran el embaulamiento de una quebrada y dicen,
así hubiese embaulado esta quebrada el padre de la patria, Simón Bolívar, porque seguro que la hubiese embaulado a sable limpio y lo hubiese hecho en 2 horas. Entonces, esa es nuestra tragedia. ¿De qué nosotros nos vamos a sorprender con hechos minúsculos? Y digo minúsculos por lo chiquitica de esta gente, porque para nada es minúsculo la impronta de un tepuy, ¿no? Pero sí las actuaciones, la calidad de este tipo de gente. De una gente que dice o que se siente facultada o investida de no ser criticada por la sociedad. Si el padre de la patria básicamente se ha hecho eso, se ha hecho el sujeto incriticable, entonces nosotros estamos fabricados de eso, Daniel. Nosotros venimos no solamente, pero es que fíjate tú qué cosa tan loca, ¿no? Es que no solamente se ha hecho un santo, ¿no? No se puede criticar, sino que además de eso hay como o sea, te marcan con un sino al momento que naces, ¿no? Porque así como decía Connie Méndez en su canción, que arrullamos a los niños con el himno nacional, pero es que además de eso, además de que arrullamos a los niños con el himno nacional, es que Bolívar es tan grande y es un dios, es que tú jamás vas a poder ser más arrecho que Bolívar. Eso es importante. O sea, hagas lo que hagas. Tú lo vas a emular, tú lo vas a emular. No, tú no lo vas a lograr. O sea, el más grande es Bolívar. O sea, te puedes ganar el Nobel. O sea, puedes descubrir la cura de todas las enfermedades, puedes hacer lo que sea, pero tú no vas a ser más grande que Bolívar. O sea, olvídate. Entonces, eso ya de una, ¿no? Es como que te marcan, ¿no? O sea, mira, no lo intentes porque no lo vas a lograr. Eso, de alguna manera, revela algunas cosas y marca algunas cuestiones de nuestra nacionalidad. Pero fíjate tú, ¿no? Que está el otro tema que yo refiero casi todo tiempo, que es el tema de las pandillas. El afán del venezolano por armar pandillas, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya está la pandilla Valentina y la pandilla anti-Valentina. Yo no voy a caer en eso. Yo tengo mi posición con respecto a Valentina de hace rato. Porque uno de hace rato está viendo cosas. Pues. Y uno dice, bueno, pero ya esta retratadera, ya esta cuestión, ya estas posiciones, ya está. Además de eso, a mí me hace mucho ruido, obviamente, tengo que decirlo, ¿no? Como lo que soy. Yo no estoy en Venezuela. Y a mí me parece que quien se fue de Venezuela se fue por sus razones y quien se queda también tiene sus razones. Pero yo no soy quien para andar con superioridad moral hablando del que se quedó. Porque yo no soy quien andarme poniendo yo como superior moral sobre el que porque me fui y el que se quedó entonces es menos. Pero tampoco puedo aceptar lo contrario. Además de eso, a mí me llamó mucho la atención, en particular con respecto a Valentina Quintero, de la cual, por cierto, no puedo criticar lo que fue su labor, ¿no? En la promoción de el viajar por Venezuela y el ir a sitios de Venezuela que muchísima gente solamente por los programas de Valentina Quintero, a pesar de no ir, sentía que había ido porque Valentina fue. Si yo no veía el programa, yo no sentía que estaba ahí. Es que sería estúpido negarlo, Daniel. O sea, no vamos a caer en esas ridiculez. O sea, nadie le puede quitar lo bailado. Pero en medio de todo eso, a mí me parece que si tú vendes esa idea de que está sembrada en Venezuela, porque tú de alguna manera, tú dices, no, a mí nadie me saca mi país, bueno, está bien. Pero yo quisiera poder decir lo mismo, a mí sí me sacaron. No se trata de que yo me haya querido ir o me haya querido quedar, es que las cosas son como son. Pero entonces, después que tú dices eso, sembrada en Venezuela, entonces tú te lanzas a una gira internacional para decirle a los que no pueden estar en Venezuela que tú estás sembrada en Venezuela y cobrarles por eso. Oye, aquí hay alguna gente que se tiene que poner en su sitio, ¿no? Yo creo que aquí hay alguna gente que se tiene que poner en su sitio. Yo puedo entender perfectamente. Bueno, usted está sembrada en Venezuela. Bueno, ¿y qué hace? No, porque es que yo le voy a hablar a los venezolanos que se fueron de lo bonito de Venezuela. Yo hablo con mi mamá todos los días. Y lo bonito de Venezuela yo lo recuerdo. Yo no necesito que usted me lo cuente. Bueno, que hay gente que decide que le va a pagar una entrada a Valentina Quintero para que ella le cuente lo bonito de Venezuela. Bueno, está muy bien. Yo puedo leerme una novela de Gallego, puedo ver un documental o puedo ver los viejos programas de Valentina Quintero y sin duda alguna siento que sí, que bueno, que todo está chévere y todo está bien. Pero entonces, ¿a dónde cae todo esto? Bueno, a la gran operación
La gran operación que está en marcha hace mucho rato. Lo que pasa es que, bueno, no es más ciego que el que no quiere ver. Bueno, ¿a qué acaso no fue Valentina Quintero la primera que salió a aplaudir a unos influencers mexicanos que estaban viniendo a Venezuela a montarse en una operación de que Venezuela está chévere y vayan para allá, porque allá el Salto Ángel tiene agua? Entonces, ¿cuál fue la reacción? Ay, no, yo los felicito y les agradezco por haber venido y por haber mostrado. Ajá, está bien, está bien, está muy bien, está muy chévere. Entonces, aquí es donde vamos al punto. Si Valentina Quintero en una publicación que ha hecho en sus redes sociales indica que este señor Olivero, ¿qué es él? El dueño de la fiesta. Olivero, sí. Que solamente gracias a él es que se logra ir a Canaima y a esos sitios y tal, porque él es el que tiene la concesión y tal, y que ese señor tiene esa concesión gracias a sus contactos con la dictadura, y lo dice ella. Así lo dice ella. Entonces quiere decir que todo el que ha ido para allá a grabar reportajes y a grabar sus programas, a grabar sus cosas, es gracias a la dictadura, ¿o no? Entonces cuando usted ve a estos influencers, que si el Axel Taguara, que si el bichito que comunica, bichito comunista ese, todas esas cosas. Ah, no, es que ellos lo que están es haciendo un programa de turismo, ellos están mostrando las cosas bonitas, ¿por qué no tienes que ver así? Bueno, pero no te está diciendo nada más y nada menos que Santa Valentina Quintero, que si no es gracias a la dictadura no puedes ir. Entonces, o sea, que se caigan las máscaras. Sí, así es simple. Y entonces es donde, hablando de Bolívar, ¿no? Y hablando de Bolívar, de Omar, el talento sin probidad es un azote. No, y al final de cuentas, para cerrar el tema, lo complejo es que, fíjate cómo el chavismo, que tiene esta pretensión de meterse en todo, de estar en todas partes y al mismo tiempo, termina llevando el agua al molino propio. Es decir, con un asunto que mucha gente quiere pintar como extrapolítico, porque es un asunto que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con un tepuy, que tiene que ver incluso con el disfrute privado, pues de una persona que tiene saquemos un poco, que no es la idea, ¿no? Porque todo, aquí todo opera dentro del mismo ecosistema, pero saquemos el tema de dónde viene el dinero de esta gente tan nice, que fue al Tepuy y se echó foto y tiene para comprarse como él, se pone su Dolce Gabbana, como él dice, su traje del Goblin, de Spider-Man y tal. El caso es que si tú sacas todo eso, tú te vas a dar cuenta que la dictadura, o eso que llama Valentina Quintero una dictadura, yo digo más bien que es una tiranía, una dictadura por lo menos pone orden, termina llevando siempre la ganancia en toda esta operación. Porque al final de cuentas, solo hay dos opciones. Y las dos opciones son, ¿usted retroalimenta o no retroalimenta positivamente el sistema? Es decir, ¿usted juega para el sistema o no juega para el sistema? Y con este comentario que hace Valentina Quintero, donde, bueno, dirá la gente, bueno, ya no está dejando de reconocer que lo que tiene Maduro es un gobierno autocrático y tal, no sé qué. Sí, pero veamos el metamensaje. El metamensaje de ella es, pero no se puede negar que incluso que hay que agradecer la labor de este señor, que yo no sé cuál es, pues porque yo no estoy vinculado al tema de la Gran Sabana ni de Canaima, no sé nada de eso, no es mi área de afición, sé que son unos paisajes muy bonitos, pero no me he dedicado a estudiarlo. Pero entonces ella casi que dice, tienen que darle las gracias, porque independientemente de que él es un chavista, de uña en el rabo, de que él es terriblemente insoportable, de que está enchufado, de que es un nuevo rico, de lo que sea, él es el que ha hecho posible que eso esté como esté. Es decir, usted tiene que darle las gracias. Porque si él no estuviese allí, eso no estaría así de bien. No existieran los tepuyes. O no podría usted ir a conocer esa belleza natural. Entonces, el tema es, fíjate, porque esto no es al azar, Daniel. O sea, aquí es donde la gente subestima al chavismo. El chavismo Daniel, el chavismo todo lo ha politizado. Eso no se puede escapar de ningún análisis. Todo asunto en Venezuela está politizado, hasta el más tonto, hasta lo más mínimo que usted piense que no está politizado, y usted, lamentablemente, cada acción que ejecuta tiene que ver de alguna manera, bueno, hay cosas que no, pues usted sale al parque de su casa, probablemente no, porque esto es una cosa privada y tal, pero casi todo, para reformular la teoría, está politizado. Entonces, cada acción que usted ejecuta en un entorno donde usted interactúa con un espacio público, digamos,
no por públicos prestado por el Estado, sino que es un espacio donde hay más personas, tiene de alguna manera el tema de la politización. Entonces, ¿usted juega a favor o juega en contra del sistema? Mira, hay maneras, con esto cierro, Daniela, hay maneras de jugar. Usted puede jugar a favor de manera inconsciente o sabiéndolo, pero porque no le queda de otra. Pero una vaina es jugar a favor y publicitarlo y justificarlo. Y otra cosa es jugar a favor y quedarte callado porque sabes que no tienes de otra, porque vives en Venezuela. Lo que ha hecho Valentina Quintero de alguna manera la pone en el primer grupo. Ella está jugando a favor y publicitando este tipo de cosas. Amén de que ella diga que es muy terrible que en Venezuela hay un gobierno de este tipo y del otro tipo y tal. Ese es el problema, la politización de todo y la retroalimentación positiva que se le puede dar a un sistema que, mira, yo creo que hay formas de tomar decisiones. La sociedad venezolana, aunque la gente no lo crea, porque de eso es que lo otro que nos quiere convencer el chavismo, Daniel, de que no hay alternativa, de que usted tiene que frente a esta opción de retroalimentar positivamente el sistema o no retroalimentarlo positivamente, usted siempre tiene que hacerlo primero, o sea, usted tiene que jugar a favor del sistema. Aquí hay gente que ha jugado en contra, lo que pasa es que no lo publicita, gente que se queda callada, gente que prefiere hacer las cosas bien porque siente que el imperativo moral vale más. Y yo creo que, por ejemplo, sin ganas de caer aquí en egolatrías ni nada, incluso nosotros en nuestros pequeños espacios de decisión hemos podido jugar a favor o en contra del sistema. Hasta con, mira chicos, con cosas tan estúpidas, porque son estúpidas al final de cuentas. Elegir un anunciante para espacios como estos. Usted sabe si juega a favor o juega en contra del sistema. Entonces, lamentablemente hay gente que no es que juega a favor, sino que lo publicita, y es donde está el detalle. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. A veces uno no puede hacer menos que recordar algunos asuntos, ¿no? Y algunos momentos del pasado. Quizás en las comparaciones es que se consigue con ciertos comportamientos que son inherentes quizás a la naturaleza humana, pero también quizás son inherentes a nuestra racionalidad. Cuando usted escuchaba a alguna gente decir, bueno, cuando Pérez Jiménez, sí, eso era una dictadura, pero si usted no hablaba y no se metía con el gobierno no le pasaba nada. Pero es evidente que de eso habla Valentina Quintero. Valentina Quintero lo que nos está planteando y es, y no es que la tengamos agarrada con Valentina Quintero, es que es el síntoma. Valentina Quintero es una vocera, actuando como vocera de varios personajes que van a salir a apoyarla, pero por supuesto que sí. ¿Qué es lo que nos está planteando Valentina Quintero? Bueno, no, si esto es una dictadura, pero si tú no hablas, si tú no te metes con ellos, no te va a pasar nada. Más bien vas a poder tener beneficio. Eso es todo.
Ojo, eso es una forma de asumir la vida. Bueno, yo quiero seguir teniendo los contratos, los patrocinios, seguir haciendo mis cosas y que me dejen vivir aquí. Y bueno, yo no me meto con ellos. Y si tengo que seguirlo defendiendo, los defenderé. Pero ese es el precio que hay que pagar. Diría Florentino, mucho gusto en conocerlo, tengo, señor Satanás. Y ahí está. Entonces, eso es así. Y eso no es nuevo. Y va a haber una gran cantidad de personajes que van a salir en defensa de Valentina Quintero. Esta es la fusión. Estamos viendo ya la fusión. Y uno se da cuenta entonces de cómo está surgiendo, si, por llamarlo de alguna manera. Bueno, aquí hay unos escuálidos chavistas. Que hay unos chavistas escuálidos. Unos chavistas opositores. Y unos opositores chavistas. Y unos más. Y unos falsarios. Y unos prostibularios. Esto es, oye, ojo, esto va a ser doloroso. Hay mucha gente que le está doliendo, con toda razón. Claro, dice, Daniel, porque la gente dice, pero bueno, porque viene el momento que dice, oye, tú también, ¿vale? O sea, tú también. O sea, tú vas a salir a defender al régimen que mandó a mis hijos y a mis nietos fuera del país. Y entonces yo tengo que ver a mis hijos, a mis nietos, crecer por videollamada, mientras tú defiendes al régimen que me los expulsó y de paso te das el tupé de decir que tú estás sembrado en Venezuela. Ah, no, chicos. Pero es que la nueva etapa del chavismo, otra cosa que la gente no entiende, la nueva etapa del chavismo no es una etapa para chavistas de uña en el rabo, como yo decía que probablemente es este señor. Es una etapa donde el chavismo te mete en el grupo, así tú no quieras. Y bueno, el de tú no quieras está como un poco entre paréntesis también, porque hay gente que lo que quiere es que la metan en el grupo y no lo ha logrado hasta ahora. Pues lo que quiere es conquistar los beneficios del grupo. ¿Dónde ves tú esto más claramente? En el plano político, Daniel. ¿Qué es esa cosa que llaman fuerza vecinal, sino un partido de oposición chavista? Y la gente dice, pero ¿cómo va a haber una oposición chavista? Pues vaya usted y analice a qué sabe, a qué huele y cómo se ve un fuerza vecinal y va a entender lo que es una oposición chavista. La oposición chavista, que no es solamente esa de los alacranes y tal, es una oposición o unos partidos que te plantean, por ejemplo, que ellos son distintos al chavismo o que ellos son una alternativa al chavismo. Sin embargo, ellos no confrontan al chavismo. Sin embargo, ellos dicen que Maduro es presidente. Y estructuralmente, escúchame, y estructuralmente en su forma de actuar son chavistas. Por ejemplo, cuando usted ve lo que está pasando en los municipios gobernados por esa fuerza vecinal en Caracas, se da cuenta de las quejas de los vecinos al ser maltratados por los alcaldes, por las autoridades públicas, al ser atropellados por ellos, viendo cómo se burlan las normativas para el desarrollo urbanístico grosero que solamente puede estar vinculado a los temas de lavado y todo lo demás. Y es allí entonces donde se cae aquella gran mentira que dijeron, tenemos que salir a votar porque hay que evitar que los chavistas se cojan estos municipios. No, si se los acogieron, ahí están. Entonces, y por cierto, Fuerza Vecinal amenaza con dividirse. Ah, ya tiene división. O sea, entonces estuvo menos que Acción Democrática antes de dividirse. Tiene ya amenaza con dividirse y no vas a creer por qué. Por la candidatura presidencial del 2024, amigo mío. ¿Quiénes son los preaspirantes? Y con eso nos vamos. ¿Quiénes son? Gustavo Duque y Elías Ayet. Ah, ya son precandidatos. Pero si ellos no tienen gobernador, Morel no es candidato. Morel no es el que tiene más rango de ellos que es candidato. Yo me juego la vida con Morel. Mi candidato es Morel. Morel está para otras cosas. Morel tiene 82 años para pero bueno, ahí te dejo esa, pues. El alcalde que ladra y su majestad, el emperador, su alteza serenísima, el benemérito de Latillo. El benemérito de Latillo. Nos vamos. Se acabó esto. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo.
RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad